De hecho, las estaba revisando ahorita, pero no las puedo subir porque tengo que terminar de revisarlas. Se las voy a mostrar para que vean que no es mentira. Pero sí necesito revisarlas porque, eh, como ustedes saben, yo tengo dos auxiliares que me ayudan a revisar lo de las notas. Pero estábamos verificando porque hay algunos alumnos que les aparecen trabajos, pero no les aparecen examen, o viceversa, aparece examen y no aparece trabajo. Entonces, para que no haya ningún problema, revisamos y revisamos para que no haya inconvenientes, ¿verdad? Pero, ¿qué sección son ustedes? ¿Qué? G. La G, Ah, G ok. licenciado. Aquí los tengo, miren. Pero todavía, a ustedes todavía les hace falta que les coloque aquí el del examen. Solo la I es la que ya tengo terminada completamente. Pero igual, aquí era donde les estaba diciendo que hace falta notas. Pero ya me imagino que cuando yo publique, las personas se van a estar comunicando conmigo para poder verificarlas. Yo digo que a más tardar, termino la clase con la sección I y se la subo. Dime, María. Sí, licenciada, buena tarde. Disculpa, fíjese que en el grupo enviaron un link para la asistencia. Usted lo envió, ¿verdad? Sí, siempre lo coloca en mi auxiliar Ah, maestra licenciada, muchas gracias. para servirte. Sí, sí, María, se No, conectó. perdón, Ok. sí, perdón, gracias. Ah, vale, ok. Entonces, les estaba comentando de esto, ¿verdad? Hay unos, déjenme felicitarles que hay unos trabajos preciosos que hicieron ahorita de los elementos del Estado. De verdad me dejaron sorprendida en el uso de las herramientas virtuales, cómo los están manejando. Y me parece magnífica la forma de cómo lo hacen. Y hay unos trabajos que de verdad no me dolió regalarles 5 puntos. La verdad no se los estoy regalando. Se los ganaron muy bien. Tienen muy buen trabajo. Muy, muy buen trabajo. Estoy muy satisfecha en ello. Entonces, yo creo Gracias. que sí, muy amable. Les voy a colocar en la tarde, perdón, cuando termine con la sección G, les voy a colocar sus notas y cualquier duda que tengan me lo hacen saber. Por favor. Muy bien, Lisa, gracias. Gracias, Bueno, licenciada. ok. Ya tenemos para este segundo parcial las primeras diapositivas, ¿verdad? Que están colocadas en, bueno, ya tenemos dos, los elementos del Estado y las primeras diapositivas que dimos para terminar las notas anteriores donde estaba la monarquía, ¿verdad? Los tipos de Estado. Esas ya van para para el segundo parcial. El día de hoy les voy a subir la tercera, que es lo que vamos a trabajar del poder, y les voy a subir un extracto de un libro de 4 páginas que también tienen que leer. Esto, recordemos que en algún momento nos van a indicar a nosotros, ¿verdad? Cuándo son los nuevos exámenes. Entonces, para que no nos agarre la tarde, vamos teniendo todo el material necesario en la plataforma para que podamos revisar. ¿Alguna pregunta? Dime, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, licenciada. Ahí Gracias. con mucha pena, fíjese que yo estaba revisando el Classroom institucional y viera que no me aparecen las diapositivas que usted había subido, viera. ¿Alguien más tiene ese problema? Silic no se juntó. Sí, Lecta, ya juntó, Lic. Ok, veamos. Aquí tengo las diapositivas 1 y 2. Sí están en pantalla, ¿verdad? Sí, licenciada. Licenciada. Sí, Ok. Sí, no aparecen.
Es que no se adjuntaron. Sí, qué ternura, ¿ah? Muchas gracias por decirme, Carlos. Ahora las de los elementos es así porque estaban colocadas en aquí. Esas sí las Sí, tienes. eso sí, Ah, bueno, gracias. ok. Entonces solo voy a colocarle las otras, se las voy a adjuntar hoy con la que voy a subir ahora, el día de hoy. Con las del día de hoy la voy a subir, hoy ya no se las voy a volver a subir, para que Muchas no gracias, exista ningún licenciada. problema. A ti muchas Gracias, gracias, Lisa. Carlos. Gracias, Lick. Gracias, muy amables. Gracias por indicarme, porque miren, según yo ya las tenían todas ahí. Bueno, vamos a la presentación. Tenemos para el día de hoy una frase de Voltaire. ¿Quién me hace el favor? Hola Ligda, buena tarde. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarla Ligda, ya la extrañando yo por acá. De verdad. Gracias, La licenciada. pulsesota. Es que Ah, fíjense que me mandaron a una capacitación la semana pasada. Entonces, mi auxiliar, el licenciado Pedro, me hizo favor de compartir con ustedes los elementos del Estado. Y de eso surgió el mapa mental, que en realidad yo le había dicho a él un mapa mental y yo coloqué en los comentarios mapa mental, pero hicieron un mapa conceptual. Y ya los iba a regañar por eso, pero ya cuando empecé a ver los trabajos, qué trabajos más bonitos, ya se me pasó. Pero sí quería hacerles esa aclaración, que un mapa mental son únicamente los títulos. Y el conceptual lleva obviamente el fundamento, ¿verdad? Y el concepto a que se refiere el título. Entonces, esos sí tuvieron ese pequeño fallo, pero como estaban muy bonitos, ya no dije nada. Vayan solo para la próxima. ¿Me haces el favor? muy bien, gracias licenciada. Cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es incurable. Voltaire. ¿Qué significa para ti? Gracias, Ligda. Como dice esa palabra del fanatismo, ¿verdad? Cuando el fanatismo, digamos, ya nos ha impregnado prácticamente nuestra forma de pensar, la cambió Ligda, pero bueno. Ay, perdón, es que si no, no miro quién me pide la palabra, pero ahorita te la coloco. Ahí está. Ok, o sea, digamos, cuando nos volvemos fanáticos de algo, ¿verdad, licenciada? Nuestro cerebro prácticamente se vuelve, como dice uno, se condiciona o se contamina y por eso habla de que la enfermedad es incurable. Ok, Así lo visualizo yo. perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Por favor, no te puedo ver. Dime. Dime, Gerson. Licenciada, pues para mí un claro ejemplo es lo que sucede en el fútbol de Guatemala, que el fanatismo ya cangrenó a los aficionados y no hay ningún solo partido en el que no se escuchen insultos, racismo, y ya dejó de ser un deporte y ya no es ni familiar. Creo que no se puede ir a disfrutar un encuentro de fútbol sin escuchar demasiados insultos y demasiado racismo hacia los jugadores de color o situaciones que ya no son como para familias. Muy bien, qué buen ejemplo el que dijiste, Gerson. Eso, lamentablemente, aquí en Guatemala hemos tenido ese problema, ¿verdad? Esa es una, hemos permitido que personas fuera de contexto se adueñen de esa situación, porque bien como tú dices, eso era un evento familiar donde todos podíamos convivir un buen momento, podíamos convivir de una sana diversión y se ha convertido en una mesa para insultos, palabras oeces, que en realidad uno de familia es imposible llevar a los hijos, ¿verdad? Porque les va a dar uno una lección de vida que no es apropiada. Muchas gracias, Gerson. Dime, Dixon.
Licenciada, buenas tardes. Interesante esa frase, muy bonita porque desde ese tiempo, ¿verdad? Él especifica algo que se da como que fuese dicho hoy mismo. En aquel tiempo la gangrena era una enfermedad incurable, pues lo único que se podía hacer era cortar la extremidad o la pieza gangrenada si estaba por cortarla, ¿verdad? Y si no, pues se gangrenaba más. Entonces, como él dice ahí, cuando la razón o la mente deja de tener razón y se deja llevar nada más por instinto, por lo que dicen, por lo que han oído, es cuando entonces los líderes malos, ¿verdad? Tienen el poder de dictar en masas las situaciones que se dan. Miremos ahora un falso feminismo que se ha levantado, que lejos de ayudar a las mujeres, destruyen lo que se miraba hace pocos días ahí destruyendo en el centro y varias ciudades de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Porque tienen un concepto, se han grabado un concepto negativo ¿verdad? Han gangrenado su mente, han muerto a la razón y solo actúan como marionetas. Desde ese tiempo lo dijo él y hoy día sigue tan vigente eso, ¿verdad? Gracias, Dixon. Sí, muy amable. Es increíble lo que está diciendo Dixon, ¿verdad? Que no solamente en un entorno o sobre un tema determinado corroe lo que es el fanatismo, ¿verdad? Lastimosamente en Guatemala hemos tenido muy malas experiencias acerca de cómo defender nuestros propios derechos. Y se ha incurrido en vandalismo a la hora de querer hacer la defensa de un punto de vista. Todos tenemos derecho, obviamente, de dar nuestros puntos y de solicitar que se respeten, pero en el momento de que se cruza la débil línea del límite, lamentablemente se sale de contexto todo lo que se está percibiendo. En las manifestaciones, Ingrid, exactamente, se dan esas malas actitudes y malas prácticas de qué se podría decir de educación, no, porque no se va a un lugar a aprender, sino que son unas prácticas que se traen en el pensamiento de hacer cosas que no se deben. Yo no sé, la vez pasada estábamos hablando sobre lo del feminismo, ¿verdad? Que de verdad, mis respetos a todas esas mujeres que dieron mucho para que nosotros estemos en este momento donde nos encontramos. Estoy hablando del sexo femenino, ¿verdad? Si nos damos cuenta, en la antigüedad las mujeres éramos relegadas, no teníamos oportunidad ni siquiera de alzar la voz. En estos momentos, gracias a tanto esfuerzo de tantas personas que han hecho uso correcto para pedir ¿qué sería ahí? Nuestra figura en la sociedad, que nos traten, tal vez no de igual forma que el hombre, pero sí que nos traten con los derechos que nos convienen y que debemos de tener, pero lo hicieron de una manera buena. Cosas que ahora se han hecho muy mal en el concepto del fanatismo, porque habíamos hablado de las mujeres que enseñaban su cuerpo, y ahí no tiene absolutamente nada, pero nada que ver una situación con la otra. O sea, yo no le veo el por qué enseñar el cuerpo humano pidiendo los derechos de la mujer. O sea, es mi cuerpo, sí es mi decisión, pero no para que la ande enseñando. O sea, no. Es mi opinión, ¿verdad? Es mi opinión. Muy respetable la de cada uno, la forma de cada quien querer manifestar, pero no es correcto que estén haciendo uso, por ejemplo, de que rompan la arquitectura guatemalteca, que manchen todas las paredes, con lo poco que logramos conseguir que se mantenga limpia la ciudad, para que personas por sus movimientos fanáticos logren ensuciar lo poco que se ha mantenido, ¿verdad? Lamentablemente. Muchas gracias por sus
comentarios. Y vamos a continuar, como decía Dixon, ¿verdad? Desde la época de Voltaire estaba esta percepción que él nos indica. No se escucha, Lick. Perdón, pero hubo un apagón en mi casa y me quedé sin señal. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciada. Disculpen. Mil disculpas, pero... Bueno, entonces, como nos decía Dixon, ¿verdad? Desde la época de Voltaire teníamos esta concepción ya prevista, y hasta nuestra época aún se sigue dando esta situación. Lastimosamente, a más rasgos, porque me imagino que en ese contexto lo decían por la política, y ahora, como lo dijo el compañero, ya inclusive hasta en el deporte se ha dado, ¿verdad? Vamos a hablar el día de hoy de la legalidad y la legitimidad. La legalidad significa que todo acto de poder proviene de la ley, y en este caso hacemos mención del poder especialmente establecido por la Constitución Política de la República de Guatemala y constituido conforme a ello. Eso es la legalidad. Todos los artículos contenidos en la Constitución, en sus preceptos, en su práctica, es legal. Entonces, a eso significa que hay una legalidad, ¿verdad? Que ya fue sancionada y ya es ejecutada. Entonces, ahí está totalmente legal la aplicación de la ley. Esta legalidad representa una garantía constitucional denominada garantía objetiva de la Constitución, mediante la cual se hace realidad el principio de que todo acto de poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución es nulo en pleno derecho. A esto de la legalidad vamos a encontrar una controversia en estos momentos y la vamos a hablar. Primero, necesito que me lean el artículo 44 de la Constitución. Si alguien la tiene a mano, por favor. Licenciada, ¿se la puedo leer? Por favor. Artículo 44. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso iure las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otra orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Ok, muchas gracias. Leímos este último párrafo, ¿verdad? Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o cualquier otro orden que disminuya, restrinja o tergiverse los derechos de la Constitución. Esto volvemos a ver nuestra jerarquía, volvemos a ver nuestra pirámide de Kelsen y nos damos cuenta de que la Constitución es el ente mayor en el que se debe de respetar y basarse toda institución. Aquí viene la controversia y aquí viene el caos. ¿Qué está pasando en nuestro país en este momento? Sabemos que hay una persona que decían que no podía estar inscrita
Sin embargo, sí la inscribió el Tribunal Supremo Electoral para ser candidata a la presidencia. ¿Quién es? Suri Ríos. Don Faldizón. Ok, Suri Ríos. Ahora, ¿qué artículo de la Constitución se está utilizando para decir que no se debe inscribir o que no debe de participar? Busquemos en nuestra Constitución. El 186, licenciado. Leámoslo, Adonai. Provisiones para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. No podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República. Inciso A, es el que aplica. El caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que hayan alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno. El alcé dice los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad del presidente o vicepresidente de la República cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia y lo de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo. Ok, muchas gracias, Adonai. Entonces, ¿es el inciso C de qué artículo? ¿100 o qué? 186. 186. Gracias, Raquel. Eso es lo que nos dice la Constitución y obviamente en eso se estaban basando anteriormente a negar la inscripción de esta persona. ¿Por qué creen ustedes que ahora sí la inscribieron? Si en la Constitución está bien claro y dice que hijos de caudillos, que es en donde ella encuadraría, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que sí la inscribieron? Sí, Por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si no estoy mal. Ok. En la cual ella alegaba de que pues cualquier ciudadano era, o sea que ella por ser ciudadana guatemalteca y por no haber cometido el golpe, era, o sea, podía tener la oportunidad de participar y entonces estaban violando sus derechos en el momento en el que no la aceptaban como candidata. Ok, muchas gracias. Perdón, Sí. yo creo que, digamos, cuando ella busca una resolución favorable en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ella o sus asesores se basaron en ese artículo constitucional que es el derecho a elegir y ser electo. Entonces, partiendo de ese principio constitucional, creo que fue que por esa razón se le dio favorable a ella en su participación. Más sin embargo, digamos, la Constitución es muy clara en el artículo que el compañero acaba de leer, y son cosas que son incomprensibles, como usted dice, en cuanto que tocamos el tema de la legalidad y la legitimidad, ¿verdad, Lica? Exacto. Muchas gracias, Elizabeth. Pues déjenme decirle, o sea, yo entré en controversia y hablé con un amigo que es constitucionalista y le digo, pero no puede ser posible si la ley es clara, en la Constitución nos indica esto. Nos indica que no debe de estar porque ya lo habían visto anteriormente, ¿verdad? Y ella ya había acudido a todas entes internacionales. Pero entonces él me estaba explicando la forma de cómo lo ven los constitucionalistas para poderle dar este paso. Elizabeth tiene toda la razón en hacer el uso del artículo donde dice que todo guatemalteco puede y debe ser electo, ¿verdad? Puede elegir y ser electo.
En ese se basó ella. Sin embargo, a ella le otorgaron esta parte porque dice que cuando se hizo la Constitución de la República de Guatemala, donde está este artículo, donde está la prohibición, primero el espíritu de la ley pensaba en el que tenía que estar basada en que en ese momento debía de estar, el caudillo estaba en el poder y no podían hacerlo como una monarquía, ¿verdad? Que se iba heredando. En eso se basaron, supuestamente. Y la segunda es porque cuando ella nació, estaba en vigencia el Pacto de San José, no la carta, no la Constitución que actualmente se encuentra, donde está el referido artículo que basa que la prohibición del hijo de caudillo. Entonces, imagínense en el pensamiento para ponernos a buscar y rebuscar, y nos dejan así como en un impasse de la ley no es retroactiva solo cuando beneficia a alguien, ¿verdad? Pero en este caso se va a tomar en cuenta algunas apreciaciones que estaban incongruentes en ese momento. No sé si ustedes han escuchado algo sobre este tema. Porque sí es muy fácil, ¿verdad? Analizarlo desde el punto de vista porque a un grupo le conviene, así como estaba colocando aquí Naomi, ¿verdad? Pero en el punto de vista que nos lo están demostrando o en el que se están basando, nos dejan así como un impasse de, ay, híjole, ¿será cierto? Dime, Wilfrido. Buenas noches, licenciada. Yo creo que acá va a depender de quienes tomen la decisión y quienes en sí estén en el poder, licenciada, porque se da cuenta en los dos periodos anteriores le negaron, la CC le negó. Exacto. Y ahorita la misma CC le dio el pase, ¿va? Entonces ahí como quién sí, quién no. Entonces yo considero que depende realmente de quienes tomen esa decisión como tal. Para que ella participe. Ahorita, como bien se sabe, los allegados son bastantes allegados al poder que están ejerciendo esa función. Entonces, como que ahí, pues, ahí va la situación de que ella hoy sí va a poder participar en este evento electoral. Ok, muchas gracias. Sí, pero como estudiantes de Derecho tenemos que dar una respuesta legal, ¿verdad? Satisfactoria, porque nosotros no podemos decir o repetir lo que repite el mundo coloquial. Nosotros como estudiantes de Derecho tenemos que tener una determinación basada en ley. Y en este momento a nosotros nos van a decir, mira, el artículo 186 en el inciso C indica de que el hijo de caudillo es hija de caudillo. Entonces, ¿por qué si 2 periodos atrás no la inscribían, por qué ahora sí la inscriben? Entonces, como estudiantes de Derecho tenemos que tener una respuesta jurídica que pueda sustentar, ¿verdad?, lo que se está diciendo. No podemos decir nosotros que por un pacto de corruptos. Nosotros tenemos que hacer uso de la legalidad de la ley, que para eso es que existen las leyes, ¿verdad? Y en ese momento, por eso les digo que esta persona constitucionalista indica que era por el mismo espíritu de la ley que cuando se creó, estaba como en el poder un caudillo. Entonces lo que se quería evitar era que se perpetuara el poder en ese estado. Entonces, por eso fue que se inició ese artículo, pero era en ese, o sea, establecido en ese momento. Eso es lo que indican ellos, ¿verdad? Que de aquí a otras instancias hay años luz de respuesta y coherencia. También son otros 5 centavos, ¿verdad? Y la legitimidad se trata de que previamente existe una legitimación del poder que la origina para que goce
a su vez de legitimidad y se acepte socialmente como una creencia común. La base de la teoría de la legitimidad es la obediencia que tiene su raíz en el conocimiento de un derecho a mandar. La legalidad la está dando la Constitución y la legitimidad la está dando la Corte al aceptar, al darle una resolución para que ella pueda estar inscrita. Ejemplo, se debe de obedecer una ley aprobada por el Congreso que yo elegí. ¿Y cómo la elegí? A través del voto que yo ejerzo cuando son las elecciones cada 4 años. Por consiguiente, tiene legitimidad, porque acuérdese que el poder está en el pueblo, ¿verdad? Quien lo ejerce a través del voto que ellos van a ir a emitir. Y asimismo, puede aceptarse conjuntamente como fundamento de esa legitimidad el principio general de la seguridad jurídica, donde impera un principio democrático, la legitimación de una autoridad estará sujeta a los procesos electorales por medio de los cuales se confiere dicha representación. En este caso, recuérdese que nosotros estamos siendo representados por quien nosotros elegimos. Como pueblo democrático, ejercemos nuestro derecho a través del voto. Entonces, en esa elección nosotros les estamos entregando la soberanía y asimismo les estamos entregando el poder para que ellos nos puedan gobernar o administrar o representar a nosotros como guatemaltecos, ¿verdad? Son un grupo de pasos que se deben de realizar para poder lograr tener la democracia. Y ellos van a tener la representación que nosotros les vamos a otorgar mediante la elección a la que ellos se están sometiendo, ¿verdad? En el caso puede ser que gane una persona que esté, a mi criterio, no inscrita legalmente, pero sí le están dando la legitimidad porque lo están fundamentando en una ley que ya estaba escrita. No lo están sacando de la manga, sino que lo están fundamentando, que si son peras y son manzanas, la verdad se está dando una legalidad y se está dando una legitimidad a la hora de ejercer lo que corresponde. Estábamos hablando de que si no había una legalidad y una legitimidad, no habría una seguridad jurídica. Y esta seguridad jurídica se basa en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como de cómo en su aplicación representa la seguridad de que se conoce o puede conocerse, lo previsto como lo prohibido, lo mandado y lo permitido por el poder público respecto de uno con los demás. Las disposiciones legales a seguir, sino que en un sitio más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de seguridad jurídica al ejercer el poder político, jurídico y legislativo. En este caso que vamos a hablar de esta seguridad, nosotros como estudiantes de Derecho tenemos que tener la certeza y la firmeza de que lo que estamos diciendo, estamos pensando, es algo congruente, ¿verdad? Entonces nosotros, por ejemplo, alguien nos aborda en la calle y nos dice, pero mira, vos sos estudiante de Derecho, ¿qué pensás de ese artículo? Si había una prohibición, ¿qué está pasando? ¿Por qué ahora sí hay legitimidad? Esa es una. En el otro caso, que hay personas que están inscritas, que no son idóneas porque no llenan los requisitos de idoneidad. ¿Qué es idóneo para nosotros? A ver, María José Borror, ¿qué es para ti la idoneidad? Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes. Idoneidad, pienso que es ser idóneo para realizar un cargo o tomar alguna tarea, podríamos decirlo así. Ok, ¿alguien más? A ver, David Pascual.
¿Qué crees? ¿Qué es para ti lo idóneo? ¿Sí? ¿Tú? No puedes hablar. Escríbelo. Ok. Dime, Carlos. Gracias, Raquel. Buenas tardes. Pienso que es que cumpla las características para los requerimientos solicitados para el puesto. Muy bien, gracias, Carlos. Aimé. Licenciada, que reúne o tiene las óptimas condiciones para el fin que se requiere. Muchas gracias, perfecto. Dicho de varios conceptos, de varios adjetivos, estamos llegando a la conclusión que esta persona idónea tiene que tener ciertos requisitos para poder cumplir o desempeñar o tener la capacidad, como dice Lilian, de desempeñar un cargo, ¿verdad? O no solo desempeñarlo, sino que representar ese cargo, ¿verdad? En este caso, hay dos personas. Gracias, Magdalena. Hay dos personas que están inscritas que han sido sentenciadas y han admitido que han cometido el delito. Entonces, ¿qué opinan ustedes respecto a eso? Si un artículo de la Constitución, volvemos a la legitimidad y a la legalidad, nos está hablando de que tienen que ser idóneos, y ya vimos que la idoneidad significa mucho. ¿Y estas personas son idóneas o no son idóneas? Para nada. Para ti no son idóneas. Ok, no, Raquel. Pero, aquí viene el otro pero de la respuesta, miren. Es cierto que la ley nos indica eso, pero acuérdese usted que una persona al tener una sentencia y al cumplirlo, perdón, al cumplir la sentencia establecida por algún órgano jurisdiccional, esa persona vuelve a tener nuevamente sus derechos y sus obligaciones. ¿Será que vuelve a recuperar la idoneidad en ese momento, viéndolo desde el punto de vista que lo están viendo? O sea, nosotros dejemos de ser apasionados. Nosotros no seamos fanáticos, seamos objetivos en el uso de las palabras, ¿verdad? O sea, veámoslo desde el punto de vista así, de la forma más fría y concreta. Dime, Dixon. Pues viéndolo desde ese punto, como usted dice, si ya cumplió su condena, si ya limpió su expediente, si ya fue exsuelto de los cargos o X razón, legalmente pues tiene toda la libertad de participar. Que queda manchado su currículum ante la población es otra cosa, pero legalmente si se cumple con todo, ahí pues ya no hay, ¿cómo se llama? Algo que lo ataje para seguir su carrera política, ¿verdad? Exactamente, sí, Lilian, exactamente de él hablamos. Y sí, es que miren, de verdad, para ser estudiantes de Derecho tenemos que dejar el fanatismo a un lado. Tenemos que hacer lo que Voltaire dijo. Ya X, porque es una gangrena que obviamente como ciudadanos que nos están corrompiendo, nos están robando nuestros impuestos, estamos viendo que están haciendo uso desmedido de todo lo que no deben de hacer y eso nos duele como guatemaltecos, pero como estudiantes de Derecho, como personas diferentes, personas que tenemos que hablar de la legalidad y de la legitimidad concreta, tenemos que hacer uso exclusivo de nuestro razonamiento. Entonces, en esa parte es donde se ve la autorización que les dan a estas personas para que participen. No los defiendo, no lo comparto, sino que estoy buscando el espíritu de la ley en la aplicación de la decisión.
Oigan, no me van a malinterpretar lo que estoy diciendo. Estoy tratando de responderme como está más de la población en concreto preguntándonos sobre estas situaciones, ¿verdad? Y ahí nos están hablando de la seguridad jurídica, porque en algún momento nuestra seguridad titubea si no tenemos estas situaciones. Dime, Ana María. Ana María. Perdón, licenciada, se me activó la manita. Ah, ok, está bien. Estábamos hablando de ahí que tenía que estar lo que significa la seguridad jurídica, ¿verdad? Donde se basa en la certeza del derecho, basados en la certeza del derecho, no basados en nada más, sino que únicamente en lo que nosotros tenemos conocimiento, en lo que nosotros podemos interpretar. Recuérdese que también existen lo que son las lagunas jurídicas, ¿verdad? Que nos dan esa opción y esa manera de poder en algún momento tomar una decisión a través de ella, ¿verdad? Como se ha dado en el caso del artículo 186 en el inciso C. Ahí hay una gran laguna que en la aplicación se está demostrando de una u otra forma. Pero igual, si hay una certeza jurídica, si hay una seguridad jurídica, únicamente se tiene que legitimar lo que se está diciendo. Tanto en el ámbito de la publicidad como en su aplicación representa la seguridad de que se conoce o puede conocerse, dice la seguridad jurídica. Conocemos la ley y podemos conocer algo más de ella. Lo previsto como lo prohibido. Estamos viendo qué es legal y qué es ilegal en ese momento. Lo mandado y lo permitido por el poder público respecto de uno para los demás. Las disposiciones legales a seguir, sino que en su sentido más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de seguridad jurídica al ejercer el poder político, jurídico y legislativo. En esta parte del ámbito de crear un ámbito general, imagínense todos los seguidores de este partido político si llegaran a hacer algún revolú, ¿verdad? Sobre la inscripción, porque esta tiene una legalidad que se debe de ejercer y por ende se debe de inscribir a la candidata. Entonces, el poder político, jurídico y legislativo están de la mano para poder dar la legalidad y la seguridad que se necesita para poder ejercer esa autoridad. Hablamos también de lo que es el poder de autoridad y el poder legítimo de quien ejerce un derecho. La obediencia no se presta a un orden o a un mandato cualquiera, sino al mandato de quien está autorizado para el efecto. Ay, yo voy a inscribir a fulana porque yo quiero. Ese no es algo legítimo, porque yo quién soy para poder ejercerlo. Pero si está la obediencia de las personas, como en este caso sería el Tribunal Supremo Electoral, en darle el sí porque trae una resolución y llena todos los requisitos para ser inscrita, tiene que tener la posibilidad de ser inscrita en ese mandato, ¿verdad? Entonces, ahí se ejerce el poder legítimo, porque está basado en derecho. Todo viene fundamentado y la obediencia va a caer sobre las personas que deben de hacer lo posible para que pueda haber una inscripción. El poder de autoridad se muestra como una forma genuina de un poder social jurídico. El poder se legitima por el consentimiento para obedecer a quienes creemos autorizado mandar. Y es un fenómeno social por excelencia porque no se concibe fuera de la sociedad. Recordemos que el poder de autoridad viene desde el tiempo antiguo, donde en antigua Grecia estaba un rey, estaba un emperador, estaba un imperio en el cual había una persona que ejercía poder sobre todos los pobladores. Desde esa época viene
en su ejercicio el poder de autoridad, ¿verdad? No era que venía a cualquier persona a decretar algo que se necesitaba en alguna ciudad o en algún pueblo, sino que se venía de la persona que tenía la máxima representación. En este caso, en el antiguo, en la antigüedad, estaba representada por la monarquía. El poder estaba únicamente puesto en una sola persona, ya que el poder era absoluto. En la época en la que nosotros estamos, o en la época moderna, esto tiene una representación de tres poderes, que está dividido de una forma equitativa para que no pueda haber una sublimación encima del otro. El principio de la separación de poderes, mejor dicho, separación de funciones, fundamento del derecho político y más especialmente del derecho constitucional, ya que se establece la necesidad de diversificar los poderes estatales en sus órbitas respectivas con el fin de asegurar el ejercicio de sus funciones y así evitar la tiranía y el... La separación de poderes es una ordenación y distribución de las funciones del Estado, en el cual la titularidad de cada una de ellas es confiada a un órgano u organismo público distinto. Es uno de los principios que caracteriza el Estado de Derecho moderno, al considerar el poder como único e indivisible y perteneciente, original y esencialmente al titular de la soberanía, que volvemos a repetir, es de la nación o del pueblo, resultando que puede ser dividido para su ejercicio. Aristóteles distingue en las funciones públicas una triple manifestación, que sería la legislativa, judicial o jurisdiccional, y la administrativa o ejecutiva. Modernamente se aplica esta teoría a los poderes establecidos por medio de la soberanía de nuestro territorio, aplicado hacia la teoría clásica de Montesquieu, quien formuló en su obra El espíritu de las leyes. Este resumen es el que les voy a subir para que lo puedan leer. Y estipula el cuerpo del Estado, el principio de la división del trabajo. Por consiguiente, tenemos la tríada básica para la organización de los estados contemporáneos, que sería el poder ejecutivo, que aplica o cumple las leyes y las administra, el poder legislativo, al que se le incumbe la potestad de hacer las leyes, modificarlas, abolirlas o denegarlas, y el poder judicial, que se encarga de interpretar esas leyes y darles efectividad ante los conflictos individuales o transgresiones del orden jurídico establecido. Como nos damos cuenta, desde la época de Aristóteles, él tenía una triple manifestación y es la misma que nos entrega Montesquieu, solo que delimitado de una forma más comprensible para nuestra época, ¿verdad? Sin embargo, son las mismas que se vienen manejando desde la época de Aristóteles. Las fases o las etapas o de los tipos de poder. Toda sociedad ha estado dirigida por un poder como un hecho que se da con el fin de satisfacer los intereses colectivos del grupo. Jorge Reinaldo Vanossi manifiesta en su obra Estudios de la Teoría Constitucional dos fases que son: uno, la etapa del poder unipersonal, que consiste en el ejercicio a cargo de un solo individuo, y de ahí se distingue lo monárquico, teocrático, o lo pragmático absolutista, que es un poder arcaico. Aquí ya no se ve. Podría darse tal vez en algunas naciones donde ahora se están dando ciertas limitaciones ante el poder que se está ejerciendo en una nación, como podría ser en Venezuela, ¿verdad? Que se está dando como esa parte del poder unipersonal. Sin embargo, no se puede demostrar de una forma clara, porque me imagino que estas personas
tienen atrás a otras personas que ejercen alguna presión sobre ellos, entonces ya no sería un poder unipersonal, porque siempre estaría acompañado de alguien más, tal vez no de las personas adecuadas, pero no ejerce el poder esta única persona. En la etapa intermedia, cuando la titularidad del poder está compartida o permite la existencia de un sistema mixto entre la monarquía y la democracia. A esta también se le conoce como institucionalización del poder. En este caso serían todos los países europeos en los que todavía existe una monarquía, ¿verdad? Y existe parte de una democracia donde es electo el representante del Estado, que se llama primer ministro, ¿verdad? O que se hace llamar primer ministro. En este caso, el poder está dividido, no lo ejerce solo una persona, aunque es un constante que a veces la monarquía únicamente es una representación para poder mantener un nivel de monarquía, pero en realidad ya es la democracia quien tiene la mayor parte del poder, ¿verdad? Por tanto, se piensa que en la continuidad de la gestión de un sistema de sucesión, la autoridad se separa del poder y de los individuos que lo ejercen, pero siempre debe de haber un titular como asiento de la autoridad política, cuyo papel se encomienda al Estado. En este caso, en los tipos de poder donde nos están diciendo de que necesitamos siempre una persona, un líder que nos represente, imaginemos nosotros cómo sería un pueblo sin que hubiese un representante que ejerza poder sobre nosotros, sobre sus súbditos. Que todos seamos iguales, que es lo que se maneja en algunas ocasiones teniendo el mal uso de los términos, donde todos vamos a ser iguales. ¿Qué pasaría en un país así? Un desorden, Gladys, exactamente, un desorden, porque lamentablemente necesitamos que exista una persona que nos administre. Lamentablemente, por mínima que sea la cosa, vámonos a un lugar más pequeño que todo el mundo conocemos. Vamos a nuestro hogar. ¿Qué pasa si no hay mamá y papá? Libertinaje. Podría ser un libertinaje, ¿verdad? No hay nadie que tenga el poder para decirle, no hagas eso. No hay alguien que los alerte a que vayan a existir o que vayan a hacer cosas que no deban de hacerlas, ¿verdad? Porque en algún momento tal vez puede ser por curiosidad que cometan algunos ilícitos. Puede ser. Porque como no hay nadie quien ejerza esa presión sobre las personas, es un poquito fácil hacerlos, pero y después cuando se asume la consecuencia de esa realidad, a veces sale mucho más cara la medicina que la enfermedad, algo así creo que es, o la enfermedad que la medicina, no recuerdo cómo es ese dicho, ¿verdad? Existen un caos, Jamie, exactamente. Entonces, si en una cosa tan pequeña que es nuestra familia, que es nuestro hogar, si nosotros debemos de reconocer la autoridad, veamos en una nación donde hay millones de habitantes con diferentes formas de pensar, con diferentes maneras de ver la forma del poder, porque vayamos a una situación tan pequeña, ¿verdad? ¿Qué es el poder para unos? A ver, Dixon, ¿qué es el poder para ti? El poder para mí es tener la autoridad sobre varias personas. Tener la capacidad de mandar, de tener autoridad sobre varias personas, un grupo determinado de personas, ¿verdad? Eso sería el poder para mí, lo que me viene a entender.
Gracias, Dixon. Es mandar. Aquí nos estaba indicando, a ver, Raquel, que es el control absoluto sobre algo determinado, ¿verdad? Y a ver qué dice Aldo. Aldo Arana, ¿para ti qué es el poder? Influir en un grupo, dice Ingrid Yesenia. Aldo, ok, no importa, escríbelo, Aldo. El poder se ejerce sobre alguien. Controlar las acciones de un grupo de personas, dice Aimé. Entonces, si nos damos cuenta, el poder para todas las personas que han dicho, lo están diciendo con adjetivos distintos. Sin embargo, a la hora de hacer una recapitulación de todas las palabras, vamos a llegar a la conclusión de que el poder es lo que se ejerce sobre otras personas, ¿verdad? Ya sea en forma negativa o positiva, esos ya es diferente, pero el poder en sí es el control que uno pueda tener sobre las demás personas. En este periodo en el que se da el poder a las personas indirectas, imagínense lo que puede pasar o el caos que puede provocar en una nación. Veamos el caso de Rusia, con Vladimir Putin. O sea, es un gran líder, él, pero en el ejercicio que él está manejando, el poder está creando un caos donde le declaró la guerra a otro país y hay muchas personas que han muerto, ¿verdad? A consecuencia de ese uso de poder. Entonces, imagínense lo que piensan todos sus conciudadanos, ¿verdad? En este caso, dice, por tanto, se piensa que en la continuidad de la gestión y en un sistema de sucesión de autoridad, se separa el poder y los individuos que lo ejercen, pero siempre debe de haber un titular como asiento de la autoridad política cuyo papel se encomienda al Estado. En este caso, nosotros mismos estamos delegándole al representante que nosotros vamos a elegir democráticamente, que sea nuestro representante ante todo el mundo sobre lo que nosotros necesitamos o lo que nosotros querramos que los demás se enteren, ¿verdad? En el caso de nuestro presidente, nosotros lo elegimos democráticamente y él va a ser nuestro representante ante el mundo, ante las necesidades de nuestras carencias, ante nuestras personajes sobresalientes que serían deportistas, serían poetisas, todos los representantes que nosotros podamos tener, él sería nuestro representante de todos los ciudadanos que tengamos de una u otra manera necesitar ser representados como ciudadanos guatemaltecos. En ese momento nosotros damos el poder a esta persona para que nos pueda administrar y en este punto nosotros creemos que sea que nos administren bien, ¿verdad? Porque nosotros estamos eligiendo a una persona idónea que llene todos los requisitos para que sea un buen líder y que con el poder que él tenga pueda sacar adelante a un país o una nación que le está depositando la confianza para que pueda hacerlo. En el derecho se presenta como una institucionalización del orden y está orientado al cumplimiento de dos funciones, dando a cada uno lo suyo, que presta las condiciones necesarias para el desenvolvimiento de la existencia y se revela así como un instrumento de vida que pone a nuestro servicio las cosas y las prestaciones del mundo externo, lo que es nuestro porque el derecho es necesario para el desenvolvimiento de la existencia.
veamos esta parte, dando a cada uno lo suyo. Si yo me porto bien, obviamente voy a tener todos los derechos que esto conlleva. Si yo me porto mal, obviamente no voy a poder tener las mismas condiciones que va a tener una persona que no cometa ilícitos. El derecho, con esa medida de lo suyo a cada uno y de lo que se debe entre sí como suyo los miembros de una comunidad, establece un orden social. El derecho es un elemento de la organización, de la estructura de la sociedad que realiza esa doble función simultáneamente, o sea, servir al hombre y definir un orden social. El derecho como ciencia se funda en los tres conceptos de Ulpiano: honeste vivere, vivir honestamente; alterum non laedere, no hacer daño a otro; y sum quique tribuere, dar a cada cual lo suyo. Estos preceptos de Ulpiano son realmente preceptos que se utilizaban en la antigüedad para mantener el control de una sociedad, estableciendo en sí el control del derecho. Sin que se rompiera el orden social, ¿verdad? Porque para tener un orden social es preciso mantener el control del poder sobre la persona que corresponde, para que no haya abuso del poder. O sea, esas personas que cometen atrocidades, ¿verdad? Sabiendo que pueden hacerlo. Por eso es que la ley es un poquito estricta con las personas que abusan del poder, porque nosotros estamos confiando en ellas de que no van a hacer nada malo con lo que nosotros les estamos poniendo en las manos. Entonces, una persona que tiene el poder, en el caso de los representantes de la educación, que serían los maestros, cuando nosotros les damos poder a ellos sobre los alumnos, se espera de que ellos no abusen de los niños, ¿verdad? Sino que ejerzan el poder que tienen para poderles enseñar, orientar y establecer una práctica educativa. En el caso de los agentes de seguridad, ellos tienen poder para mantener el orden, no para sobrepasarse del abuso de poder y someter a las personas a través del abuso de la fuerza física, ¿verdad? Es un poquito de lógica que estas personas en las que se ha depositado un poco de poder puedan de una manera objetiva mantener los pies sobre la tierra para que puedan desempeñar muy bien los cargos de las instituciones encomendadas. Hasta aquí nos quedamos con las diapositivas. De esta sería la número 3 de 3, ¿verdad? Que estarían siendo colocadas en un momento en la plataforma de Classroom. Igual, de la misma forma, les voy a colocar las anteriores, que no sé por qué no lo hice. Y les voy a subir este nuevo libro para que ustedes puedan leerlo. Y recuerden que todo material que está subido en Classroom es para que podamos trabajarlo de una manera en el examen o en la prueba objetiva. No sé si tienen alguna pregunta. Todo claro, licenciada, gracias. Ay, muchas gracias, María, muy amable. Gracias, Ronald, muy amable. Entonces, les voy a subir las diapositivas y en el día de hoy no pasa para subirles las notas, y cualquier cosa o cualquier duda que tengan, el día miércoles me lo indican, porque de una u otra forma deben de aparecer las notas si las subieron, ¿verdad? Ahora si no las subieron, sí no vamos a poder hacerlo. Entonces, yo me despido de ustedes, que tengan muy buenas noches, que Dios les bendiga y nos vemos el día miércoles.